bienvenidos a su canal Leemos Libros con Rosy Pérez. El día de hoy quiero compartir con ustedes una auténtica obra maestra, una joya que forma parte no solo de la literatura latinoamericana, sino también de la literatura universal. Me refiero a Nuestra Señora de París, la célebre novela del escritor francés Victor Hugo, publicada por primera vez en el año 1831. Esta monumental obra se encuentra dividida en 11 libros que nos sumergen en el París del siglo XV, para contarnos así la trágica y profunda historia de tres personajes inolvidables. En primer lugar encontramos a Quasimodo, el campanero jorobado de Notre Dame. Luego encontramos a Esmeralda, la joven gitana de la gran belleza. Y por último a Claude Frollo, el archidiácono obsesionado por su deseo y su fe. La historia inicia el 6 de enero, día de la Epifanía, cuando la ciudad se viste de gala para celebrar la tradicional fiesta de los locos. En este contexto festivo, Hugo presenta magistralmente a sus personajes principales y establece así lo que es el escenario donde se va a desarrollar una de las más trágicas historias. La obra comienza en el gran salón del Palacio de Justicia, donde los burgueses parisinos se han congregado para presenciar así la representación de un misterio religioso, escrito por Pierre Gringoire, un joven poeta de 25 años de edad, pobre pero lleno de orgullo literario. Ha escrito un misterio, titulado El Juicio de la Virgen María, que debe representarse ante todo el público. Gringoire es descrito como un hombre flaco, de aspecto desaliñado, con ropas raídas, pero que conserva cierta dignidad intelectual. La obra de Pierre Gringoire comienza con dificultades. El público, impaciente y ruidoso, no presta atención a los refinados versos del poeta. Los espectadores prefieren conversar, beber y esperar la elección del Papa de los Locos. Gringoire se desespera viendo cómo su obra, en la que ha puesto tanto esfuerzo y talento, es recibida con indiferencia. La representación se ve interrumpida por la llegada del cardenal de Borbón, embajador de Flandes, acompañado así de una embajada flamenca. El protocolo exige que se detenga la función para así poder recibir a los ilustres visitantes. Gringoire ve cómo su obra se desmorona ante las exigencias del ceremonial. Aquí Hugo describe las tensiones políticas de la época, pues las relaciones entre Francia y Flandes, las intrigas cortesanas y la figura del rey Luis XVI, quien aunque no aparece físicamente, está presente en las conversaciones y preocupaciones de los asistentes. Entre los embajadores flamencos destaca Jacques Coppenole, un rico calcetero. Con esto quiero decir que era un fabricante de medias. Hombre del pueblo que ha ascendido socialmente gracias a su riqueza. Coppenole critica abiertamente las costumbres parisinas y propone que se proceda inmediatamente a la elección del Papa de los Locos. Este personaje representa la burguesía comercial, que desafía las tradiciones aristocráticas con su pragmatismo y su poder económico. Asimismo, también simboliza lo que son los cambios sociales que se están produciendo en la sociedad medieval. Ahora les comentaré en qué consiste el concurso del Papa de los Locos, pues aquí el candidato debe de asomar su rostro por una ventana rota de la capilla y el público elegirá al más feo. Varios candidatos se presentan, pero cuando aparece Quasimodo, un silencio de asombro se apodera de la multitud. Quasimodo es descrito como un ser monstruoso, jorobado, tuerto, cojo, con una cabeza deforme y una boca desdentada. Su aspecto era tan horripilante que el público queda petrificado. Aplausos. Sin embargo, cuando se dan cuenta de que no es una máscara, sino un verdadero rostro, estallan en lo coronan como el Papa de los Locos y lo sacan en procesión. Mientras la procesión de Quasimodo recorre las calles, aparece en la plaza una joven gitana que baila con una gracia extraordinaria, pues es Esmeralda, una muchacha de unos 16 años con una belleza deslumbrante, que baila acompañada de su cabrita de Yalí. Su baile es tan hermoso que toda la multitud se detiene para contemplarla. Esmeralda viste con ropas muy coloridas y lleva campanillas en sus pies que suenan a ritmo de su danza. Su belleza contrasta violentamente con la fealdad de Quasimodo, estableciendo así desde el principio uno de los temas centrales de la obra, el contraste entre la belleza y la fealdad.
Entre los espectadores se encuentran Gringoire, que queda prendado de la joven, y una figura siniestra que se oculta entre las sombras, pues sería el archidiácono Claude Frollo, quien observa a la gitana con una mezcla de fascinación y horror. En los capítulos posteriores nos hablan que tras el fracaso de su obra de Gringoire, este deambula por las calles de París, un poco hambriento y desalentado. El poeta reflexiona también aquí sobre su situación precaria y sobre la incomprensión del público hacia el verdadero arte. Su peregrinaje nocturno lo lleva por las calles más sórdidas de la ciudad. Gringoire llega a la plaza de Greve, donde aún arde una hoguera de la celebración. Allí ven nuevamente a Esmeralda, quien continúa bailando para un círculo de admiradores. El poeta queda hipnotizado por su belleza y decide seguirla cuando ella se marcha. La plaza de Greve era el lugar en donde se ejecutaban las sentencias de muerte, pero también donde se celebraban las fiestas populares. Aquí el autor describe la dualidad de este espacio, lugar de alegría y de muerte, y por otro lado el símbolo de la condición humana. Gringoire sigue a Esmeralda por las calles oscuras de París. El joven camina rápidamente, conociendo bien los lugares de la ciudad. De repente, desde las sombras surgen dos hombres que intentan raptar a Esmeralda. Uno de ellos es Quasimodo, el otro es una figura encapuchada. Esmeralda grita pidiendo auxilio y Gringoire, reuniendo fuerza, trata de defenderla. Sin embargo, sus fuerzas no son suficientes para enfrentarse a los secuestradores. En ese momento aparece un destacamento de arqueros del rey, comandados por el capitán Phoebus. Él es un hombre apuesto, de unos 30 años aproximadamente, que representa el ideal de la caballería medieval. Él era un hombre alto, fuerte, de aspecto noble, que monta un magnífico caballo y viste de una armadura reluciente. Su nombre, Febo, significa brillante en griego, y él mismo se enorgullece de su apellido. Los arqueros capturan a Quasimodo, mientras que el hombre encapuchado logra escapar en la oscuridad. Esmeralda, agradecida, se acerca a Phoebus para reconocer la gran valentía. Al verlo, la joven queda prendada de su belleza y gallardía. Mientras Phoebus se ocupa de organizar lo que es la detención de Quasimodo, Esmeralda desaparece silenciosamente en esa noche. Gringoire, que ha pasado despercibido durante el incidente, decide continuar deambulando por la noche. El poeta se encuentra perdido en un laberinto de callejuelas cada vez más sórdidas. Sin darse cuenta, ha penetrado en los barrios más peligrosos de París, donde se refugian los marginados y delincuentes. Gringoire es capturado por un grupo de mendigos y maleantes que lo llevan a rastras. Pronto se dará cuenta de que ha caído en manos de una organización criminal bien estructurada. Los mendigos, que parecían andrajosos e indefensos durante el día, se revelan como hábiles ladrones y estafadores. Fue así que en la noche de bodas, Gringoire es llevado ante el Tribunal de la Corte de los Milagros, presidido por Clopin, el rey de los mendigos. Este lugar es el reino secreto de los marginados de París: mendigos, ladrones, prostitutas, truanes y toda la clase de desheredados. Clopin explica a Gringoire las reglas de su reino, que cualquier extraño que descubra el lugar debe de morir, a menos que una mujer del grupo acepte casarse con él. Cuando parece que Gringoire sería ejecutado, Esmeralda aparece y, movida por la compasión, acepta casarse con él para salvarle la vida. El matrimonio se celebra según las costumbres gitanas, rompiendo así una vasija de barro. Sin embargo, Esmeralda deja claro que su matrimonio es solo nominal. Dormirán en la misma habitación, pero no compartirán lo que es el lecho. Con eso quiero decir de que Esmeralda deja claro de que solo va a dar su nombre al poeta, pero va a mantener lo que es su independencia y su pureza. Para Gringoire este arreglo resulta tanto una salvación como una tortura, pues debe vivir junto a la mujer más hermosa de París sin poder tocarla. Gringoire, agradecido por haberle salvado la vida, acepta sus condiciones. En otros capítulos, Víctor Hugo dedica lo que es todo un libro entero a la Catedral de Notre Dame, considerándola así no solo como el escenario de la acción, sino como un personaje más de la novela. La descripción comienza con una visión general de la catedral en el siglo XV, cuando éste aún conservaba toda su integridad arquitectónica.
Hugo describe la catedral como un vasto libro de piedra. En síntesis, toda la arquitectura gótica. El autor explica cómo antes de la invención de la imprenta, los edificios religiosos servían como grandes libros de la humanidad. Cada piedra cuenta una historia, cada gárgola expresa una emoción y cada rosetón transmite un mensaje. En estas torres sagradas vive Quasimodo, quien ha encontrado en la catedral su único lugar verdadero. Quasimodo llevaba toda la vida cuidando con amor infinito las campanas que se habrían convertido en su única compañía. La historia toma un giro muy dramático cuando conocemos en profundidad a Claude Frollo, el archidiácono de Notre Dame. Este personaje representa uno de los estudios psicológicos más complejos de la literatura, pues encarna la lucha entre la fe y la pasión, entre el espíritu y la carne. Frollo es un erudito brillante que ha dedicado su vida al estudio de la teología y la alquimia, manteniendo así una reputación de santidad que lo convierte en una figura respetada en todo París. La vida de Frollo está marcada por actos de caridad cristiana. Años atrás, recordemos que recogió a su hermano menor, Jean, después de que sus padres murieran de peste. Y posteriormente adoptó a Quasimodo, cuando éste era un bebé deforme, abandonado en los pórticos de la catedral. Crió al jorobado con paciencia, le enseñó a poder comunicarse con los demás mediante señas y le dio un propósito como campanero de Notre Dame. Sin embargo, todo esto cambia radicalmente el día en que Frollo ve bailar a Esmeralda. En ese momento decisivo, el mundo del archidiácono se tambalea completamente. Este hombre, que ha dedicado toda su existencia a la negación de los placeres terrenales, se ve súbitamente invadido por una pasión que no puede controlar ni comprender. La belleza de Esmeralda despierta en él esos deseos que creía muertos, y gradualmente esa atracción se transforma en una obsesión destructiva que consume su alma. Consecuentemente, los estudios de Frollo cambian de dirección. Abandona lo que es la teología para adentrarse más profundamente en la alquimia y en las ciencias ocultas, buscando así una explicación para el fuego que devora su corazón. Su celda se llena de libros prohibidos y experimentos extraños, pero nada puede calmar la tormenta interior que se ha desatado. La obsesión crece día a día, transformando al santo en un perseguidor, que espía constantemente a Esmeralda desde las sombras. Mientras Frollo se debate entre su vocación religiosa y su pasión carnal, Esmeralda vive con relativa tranquilidad entre los gitanos, dedicándose a la danza y ganándose la vida con su arte. La belleza la ha convertido en una figura popular en las calles de París, pero también la ha puesto a los deseos de múltiples pretendientes. Entre todos ellos, uno captura completamente su corazón: Febo, el apuesto capitán que representa todo lo que Frollo no puede ser. Febo encarna lo que es la juventud, la belleza física y la despreocupación. Su amor por Esmeralda es un poco superficial, basado principalmente en la atracción física, pero para Esmeralda representa el ideal del amor. Esmeralda se enamora perdidamente de él, soñando así con un futuro imposible junto a este hombre. Recordemos que él pertenece a una clase social completamente diferente a la de ella. Esta situación triangular crea una tensión creciente, que alcanza así su punto crítico cuando Frollo, consumido por los celos, decide actuar. En una noche fatídica, el archidiácono sigue secretamente a Esmeralda hasta una posada donde tiene una cita con Febo. Oculto entre las sombras, observa con dolor y rabia cómo su amada se entrega a otro hombre. En ese momento, algo se rompe definitivamente en su alma. Cuando Febo está a punto de besar a Esmeralda, Frollo surge de su escondite como una furia vengadora y clava un puñal en el pecho del capitán. El grito de horror de Esmeralda resuena en la habitación, mientras Febo se desploma sangrando abundantemente. El archidiácono, horrorizado por su propio acto, huye despavorido, dejando así a la joven sola con el cuerpo aparentemente sin vida. La tragedia se completa ya cuando llegan los guardias, atraídos por los gritos. Encuentran a Esmeralda junto al cuerpo ensangrentado de Febo.
con el puñal entre sus manos. Las pruebas parecen abrumadoras. La gitana está en el lugar del crimen, tiene el arma homicida y es conocida por su relación con la víctima. Para los guardias está todo claro, que Esmeralda es culpable y debe de ser arrestada inmediatamente. El juicio que sigue se convierte en una parodia de justicia que refleja así todos los perjuicios de la época medieval. La condición de gitana de Esmeralda la convierte automáticamente en la culpable del asesinato de Febo. Quienes ven en ella no solo a una asesina, sino a una bruja que ha utilizado sus poderes diabólicos para seducir a un hombre y luego matarlo. Las pruebas de su supuesta brujería incluyen los trucos que ejecuta su cabra de Yalí, habilidades que solo pueden explicarse por artes maléficas. Cuando Esmeralda se niega a confesar su culpabilidad, los jueces ordenan someterla a tortura. Aquí es donde Hugo presenta con un crudo realismo los métodos brutales empleados por la justicia medieval, para así poder obtener lo que son las confesiones. Se dice que uno de los métodos más brutos de esa época era colocarle la bota de hierro que aplastaría lentamente el pie de Esmeralda, pues el dolor iba creciendo y se volvía muy insoportable hasta que la joven finalmente pide lo que es suplicio y confiesa un crimen que no cometió. Esta confesión forzada sella su destino y Esmeralda es condenada a muerte. La ejecución debe de llevarse a cabo en la plaza de Greve, donde Esmeralda es conducida vestida con una túnica blanca de los condenados. La multitud se agolpa para presenciar lo que es el espectáculo, mezclando así lo que es curiosidad morbosa con compasión. Cuando parece todo perdido y el verdugo se acerca para cumplir su función, surge una figura inesperada que cambia el curso de los acontecimientos. Este sería Quasimodo, que ha observado todo desde las torres de Notre Dame. Desciende como un huracán sobre la multitud, pues su fuerza sobrehumana le permite abrirse paso entre los guardias, arrebatando así a Esmeralda de las manos del verdugo y cargarla hasta la catedral, mientras ella grita con su voz ronca «¡Santuario!». Este grito invoca lo que es el antiguo derecho de asilo, que concede la Iglesia, convirtiendo a la catedral en un refugio inviolable. Una vez ya en Notre Dame, Esmeralda descubre un mundo completamente nuevo. La catedral le ofrece la protección física, pero también se convierte en una prisión dorada, donde debe permanecer para conservar la vida. Durante los primeros días, la joven siente un poco de horror ante la apariencia de Quasimodo, pero gradualmente ya ésta aprende a conocer su alma noble y generosa. La relación entre Esmeralda y Quasimodo se desarrolla de manera extraordinaria. El campanero, que nunca había reconocido la bondad femenina, se convierte en su protector más devoto. Le prepara un lecho, le lleva comida, le muestra los secretos de la catedral. A cambio, no pide nada, excepto una oportunidad de servirla y contemplar ocasionalmente su belleza. Este sería un amor puro y desinteresado, que no busca correspondencia, sino únicamente la felicidad del ser amado. No obstante, la paz del santuario se ve constantemente amenazada por las visitas de Frollo. El archidiácono aprovecha su posición para acercarse a Esmeralda, alternando entre súplicas desesperadas y amenazas veladas. En estas escenas podemos presenciar la completa degradación moral de Frollo, quien no vacila en profanar el lugar sagrado con sus pasiones impuras. Mientras Esmeralda permanece refugiada en la catedral, sus compañeros gitanos interpretan su desaparición como un secuestro. Clopin y sus hombres, convencidos de que la iglesia retiene a su compañera, organizan un asalto nocturno para liberarla. Esta decisión desencadena una de las batallas más épicas de la obra, pues la noche del asalto, cientos de mendigos, ladrones y gitanos se congregan en la plaza de Notre Dame, armados con todo tipo de armas improvisadas. Su objetivo es claro: tomar la catedral por la fuerza y rescatar a Esmeralda. Sin embargo, no han previsto la resistencia de Quasimodo, quien malinterpreta completamente sus intenciones. El campanero, estos hombres no son liberadores, sino atacantes, que vienen a arrebatarle a la única persona que ha mostrado bondad hacia él. Desde lo alto de las torres, Quasimodo desata una defensa heroica,
utiliza todo su conocimiento de la arquitectura catedralicia para convertir el edificio en una fortaleza inexpugnable. Aquí Quasimodo arroja vigas de madera, vierte plomo fundido, lanza proyectiles de piedra con una precisión devastadora. La batalla se torna feroz y sangrienta. Los atacantes logran acercarse a las puertas de la catedral, pero Quasimodo los repele una y otra vez con su fuerza sobrenatural. Durante el combate, Jean Frollo, el hermano libertino del archidiácono, muere intentando escalar una de las torres. Su muerte añade lo que es una gran dimensión personal en la tragedia, pues Quasimodo, sin reconocerlo, ha matado al hermano de quien fuera su padre adoptivo. En el momento más álgido de la batalla, cuando ya los atacantes parecen a punto de ser derrotados, Frollo comete la traición más vil de toda su vida. Secretamente, el archidiácono abandona lo que es la catedral y guía a las tropas reales hacia Notre Dame, entregando a los gitanos a sus enemigos. Esta traición revela la profundidad de su corrupción moral, pues prefiere ver muerta a Esmeralda antes que permitir que escape con otros. La llegada de los soldados del rey cambia completamente el curso de la batalla. Los gitanos, atacados por dos frentes, son masacrados sin piedad. Clopin muere en el combate y con él desaparece la última esperanza de rescate para Esmeralda. La joven gitana, que ha presenciado toda la batalla desde una ventana de la catedral, comprende con horror que los hombres que venían a salvarla han muerto por su culpa. En los momentos finales, Víctor Hugo presenta una de las escenas más emotivas de la obra. Estaría hablando del reencuentro de Esmeralda con su madre. La reclusa Gudule, que había pasado 16 años lamentando la pérdida de su hija, pues esta es secuestrada por los gitanos cuando era una bebé. Reconoce finalmente a Esmeralda gracias a un pequeño zapato bordado que había conservado como su única reliquia. Este reencuentro, que debería ser un momento de alegría suprema, está marcado por la tragedia inminente. Madre e hija se abrazan por primera vez en 16 años, pero ya es demasiado tarde. Los soldados han rodeado todo el refugio donde ella se ocultaba y Esmeralda es finalmente capturada. Quasimodo, con el corazón destrozado por la pérdida de su amada, y Frollo, cuyo rostro expresa una extraña mezcla de dolor y satisfacción diabólica. En ese momento el archidiácono comprende que ha conseguido su objetivo. Si él no podía poseer a Esmeralda, nadie más lo haría. Pero la justicia divina actúa de manera inesperada. Quasimodo, que ha observado en silencio toda la degradación moral de su padre adoptivo, que ha sido testigo de sus traiciones y maldades, finalmente se rebela contra él. En un arrebato de indignación justa, el campanero empuja a Frollo desde lo alto de la torre. El archidiácono cae al vacío, muriendo instantáneamente en el mismo lugar donde había visto ejecutar a su amada. Después de este acto de justicia, Quasimodo desaparece misteriosamente de Notre Dame. Nadie vuelve a verlo jamás y su ausencia se siente en cada rincón de la catedral. Las campanas que durante tantos años sonaron bajo sus manos expertas, ahora emiten sonidos discordantes que entristecen a todos los que las escuchan. Concluye con uno de los finales más poéticos y conmovedores de la literatura universal. Es así que 2 años después de estos eventos trágicos, durante una búsqueda en los sótanos de Montfaucon, se descubre un osario donde reposan 2 esqueletos en una posición extraordinaria. Uno de mujer con restos de un vestido blanco y otro de hombre con evidentes deformidades, que abraza estrechamente al primero. Lo más sorprendente es que cuando intentan separarlos, ambos esqueletos se convierten en polvo, como si hubieran permanecido unidos por una fuerza superior a la muerte misma. Este final encierra todo el mensaje profundo de la obra, mientras que la pasión destructiva y egoísta de Frollo condujo únicamente a la muerte y a la destrucción del amor puro y desinteresado. Sin embargo, Quasimodo logra lo que es la unión eterna. La belleza y la fealdad se funden en una sola entidad, demostrando que el verdadero amor trasciende todas las barreras físicas, sociales y temporales. Aquí Víctor Hugo nos deja con una reflexión profunda sobre las diferentes manifestaciones del amor humano y sobre cómo la bondad y la pureza de sentimientos pueden triunfar, incluso sobre la muerte.
Como comentario final, puedo decir que la obra Nuestra Señora de París no solo es una historia antigua, sino es una obra que sigue teniendo gran relevancia, pues a través de sus personajes tan distintos como Esmeralda, Quasimodo o Frollo, Víctor Hugo nos muestra lo complejo que pueden ser los seres humanos. ¿Cómo podemos ser buenas personas por dentro y por fuera demostrar otra actitud? Pues los sentimientos mal manejados pueden llevarnos a hacer daño a muchas personas. Es así que voy a seguir insistiendo de que esta obra nos llama a valorar más la belleza interior, la justicia y el valor de cada ser humano. Y eso ha sido todo por hoy, amiguitos. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!